sujeto en el orden del deseo. Claro, bien. Aquella que introduce al sujeto en el orden del deseo. Orden cuya posición filosófica tradicional intenta situar todo lo que mi enseñanza concierne a la retrospección histórica. Este orden les muestra que ha quedado en cierta forma excluido. Esto que ubica de lo excluido, de la exclusión, digamos, es bastante importante, es casi fundamental, porque a eso se va a referir cuando a continuación ubique las cuestiones que están en relación a lo que concierne al sujeto. Y son dos cuestiones, la del nombre propio y la del número. Y esto, lo del número es hipercomplejo, y por qué yo ubicaba esta edición, porque esta edición tiene seminarios cerrados. En uno de los seminarios cerrados es donde justamente se hace todo un desarrollo de Jacques Alain Miller, donde, digamos, apela a toda una teoría de Frege en relación a la constitución de los números, y que es en eso en lo que se va a apoyar para tratar de ubicar de qué se trata la constitución del sujeto en relación a esto que aparece como excluido, ¿no? Entonces, al principio de la clase se pregunta, bueno, ¿cuáles son las condiciones que se requieren para que alguien pueda decirse psicoanalista? Bueno, significa que hay ciertas condiciones. Y justamente, una de las condiciones es tener en cuenta que esta falta que atraviesa al sujeto es una falta que está ligada al saber como un saber que está en falta, justamente, ¿no? Entonces, en relación a estas condiciones dice, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay ciertas condiciones lógicas. Y a continuación justamente introduce esta cuestión que yo les decía. Sitúa, digamos, dos puntos que me parece que son con los que después va a continuar y va a abrir, digamos, la clase. Como decía, la cuestión del nombre propio y la cuestión del número. A ver, por lo que yo pude más o menos entender, porque les digo, los desarrollos que hace Miller son desarrollos que apuntan a la lógica de Frege, a la lógica matemática. A ver, y con lo que él trata de dar cuenta en relación al sujeto y a la constitución de los números es de qué se trata en relación al sujeto cuando se habla de lo excluido. ¿Por qué? Porque empieza a ubicar, digamos, en los números, en la numeración y en la constitución de la numeración, él ubica el cero como el elemento que está en relación a la estructura, y a la progresión de todos los números, o sea, el 1, el 2, el 3. Pero de alguna manera ese cero tiene estatuto de 1. O sea, ¿qué significa que tiene estatuto de 1? Que está dentro de la estructura, que se cuenta como un número, pero que a su vez está fuera de esa cuenta, ¿no? Entonces, está excluido, pero siendo parte y formando parte de esa estructura. Entonces, en ese sentido, de eso es lo que se trata para pensar el sujeto. Porque, a ver, justamente eso que está excluido, pero forma parte de la cuenta, es todo lo que se va a poder empezar a situar en relación a este no saber, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, bueno, la cuestión del nombre propio. La cuestión del nombre propio también es interesante, ¿por qué? Porque también está ligado a lo que tiene que ver con la marca del sujeto, que es la falta, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, dice, está bien, el nombre propio, pero cuando decimos nombre propio, ¿de qué se trata? Digamos, ¿por qué? Porque él trata de dar cuenta del nombre propio como algo que lo lleva a un nivel de lo singular. Él ahí ubica la cuestión de lo universal y de lo particular, pero
teniendo en cuenta el nombre propio en relación al estatuto del sujeto atravesado por una falta, tenemos que tener presente que el nombre propio en principio es casi como una contradicción, porque en realidad es puesto por otro. Y no solo diría el nombre propio, sino algo que también se desprende, a ver, esto es algo bastante trivial, pero hasta el nombre propio y hasta un apodo. Por lo general un apodo, que a veces se desprende del nombre propio, es puesto por otro. Por lo general es puesto por otro, digamos. Nadie se pone a sí mismo un apodo. Entonces, hay algo de ese nombre propio que en realidad no deja de terminar de ser ajeno, ¿no? Quiero decir, ese nombre propio no puede dar cuenta del sujeto, ¿no? Pero no puede dar cuenta del sujeto porque no lo termina de poder abarcar en sí. Entonces, nuevamente, volvemos a entrar en el campo de la falta y en el campo de la falta en relación al saber. Porque Lacan ubica una cuestión bastante interesante y dice, ¿cuáles son las condiciones lógicas en las que se plantea la pregunta sobre lo que podemos concebir como el saber que se espera del psicoanalista? O sea que, primero, que hay un saber, y hay un saber que se espera de una figura puntual que es el psicoanalista. Ahora bien, el tema es el siguiente. Yo lo que considero en relación a todo lo que se va trabajando en esta clase es que, digamos, si nosotros nos posicionamos como psicoanalistas, sí, hay cuestiones que se tienen que saber. Es decir, que se tienen que tener presente, que tienen que funcionar en cuanto a la posición del analista, en cuanto a la lógica del analista, en cuanto a la escena analítica. Y justamente tienen que ver con estas cosas. El estatuto del sujeto como sujeto barrado, el significante, o sea, el sujeto como efecto del significante, y esta especie de, no sé si decir eslogan o frase donde dice el significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Es interesante porque él, para dar cuenta de lo que tiene que ver con el sujeto, el significante, y a su vez la otra cuestión, el sujeto supuesto saber, donde ahí, digamos, tenemos tres elementos. El sujeto, lo supuesto, ¿no? O sea, ahora, cuando hablamos de supuesto, ¿de qué se trata? ¿A qué nos referimos con supuesto? Y la cuestión del saber, porque claro, también la cuestión que por ahí se despliega bastante es, bueno, alguien va al analista porque sabe, o se supone que sabe lo que me pasa. Está bien. Ahora en nosotros también funciona cierto supuesto. Porque nosotros suponemos en un punto un sujeto, ¿no? Y frente a ese sujeto, tenemos en cuenta que hay un saber, pero ese es un saber que está en falta. Ahora, ese saber que está en falta es muy interesante porque ¿cómo es el estatuto de esta falta en sí en relación al saber? ¿No? A mí me hacía acordar, y me parece que tiene que ver un poco con esta cosa que le da vuelta a Lacan de, bueno, ¿de qué se trata en la posición del analista? ¿Qué implica, ¿no?, un analista? Y a mí me recordaba lo que Freud plantea en, creo que es Puntualizaciones sobre el amor de transferencia, en donde él dice que tenemos que pensar el análisis como un juego de ajedrez, en donde nosotros tenemos presentes los inicios y los finales, pero en el medio hay todo un montón de cuestiones de las cuales no podemos saber nada, ¿no? Entonces, a ver, hay cuestiones que nosotros tenemos que tener presente, y son estas. El sujeto como efecto del significante, el significante como lo que representa un sujeto para otro significante, y el sujeto supuesto saber. Ahora bien, para dar cuenta del significante en relación al sujeto, Lacan toma una especie de apólogo que está muy bueno y que es una especie de señal que da una mujer a un hombre, ¿no? Entonces,
él empieza ubicando que se podría pensar que esto es un signo, ¿no? Entonces, a diferencia del significante, que es lo que representa un sujeto para otro significante, el signo representa algo para alguien. Entonces Lacan dice que no, bueno, que eso es muy pertinente justamente para pensar la lógica del significante, ¿no? ¿Por qué? Porque este esquemita es una cortina corrida y 5 macetas, ¿no? Entonces, esta cortina corrida y esas 5 macetas significa la cortina corrida implica que una chica está sola. Y las 5 macetitas a las 5 de la tarde. Entonces estoy sola a las 5. Ese mensaje, ¿a quién está dirigido? Bueno, al amante. A alguien que funda como un solo. Ahora, claro, ¿por qué eso es significante? Primero, porque en sí no hay ninguna relación directa entre una cortina abierta y que una mujer esté sola, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí se establece, digamos, en relación a esto, ahí se establece un nuevo sentido, ¿no? Entonces, digamos, el significante, ¿qué es lo que hace? Funda algo que hasta antes de ese momento no estaba. Entonces, a ver, el punto es el siguiente. Para que todo eso se ponga en juego, para que todo eso se ponga en juego, ahí tiene que haber una estructura, que es la estructura significante, pero esa estructura significante tiene que ser leída. Es decir, es una lectura. Y esa lectura es una lectura en términos que no van de la mano del signo, porque no es algo que esté dado de antemano. Entonces, a ver, Lacan hablaba en un momento, bueno, esto está más adelante, pero bueno, lo voy a traer ahora. De la cifra. Habla, pone una especie de ejemplo, aquí está. Bueno, a ver, pero me parece que quisiera ubicar algunas otras cosas. Cuando hablamos del significante, tenemos que pensar que es algo que justamente no está hasta que aparece. Quiero decir, es una operación de lectura, ¿no? Es una operación de lectura. Entonces, hay una relación entre el significante y el no saber y el sujeto. ¿Por qué? Porque en relación a lo que yo ubicaba antes de lo que trata de dar cuenta Miller con la lógica de Frege y en relación a la creación de la estructura numérica empezando por el 0, que en sí cuenta como 1, pero está por fuera, es eso lo que a él le permite dar cuenta del sujeto. Quiero decir, el sujeto está pero excluido, ¿no? Está presente pero ausente a la vez. Y me parece que uno de los elementos que uno puede escuchar y que acá Lacan lo dice también es justamente esto del no sé o yo no sabía, ¿no? Y inclusive después hace toda una serie de juegos. Yo no debía saber, o yo no tenía que saber, o yo no podía saber. A ver, y justamente la operación del analista, la operación del análisis, es poder empezar a poner en juego esos significantes del cual el sujeto está concernido sin saberlo, ¿no? Y que en un punto lo determinan. Entonces, fíjense esto. Esto que dice, esta es la clase donde habla Jacques Alain Miller. Dice, la relación del sujeto con el campo del otro, porque ahora jugamos con las cartas sobre la mesa, la relación del sujeto con el campo del otro no es más que la relación matricial del 0 con el campo de la verdad. Esa relación, en tanto es matricial, no podría ser, les recuerdo esto, porque esta proposición fue expuesta por Jacques Lacan hace unos 3 años, si creemos en las notas de su seminario La Identificación. Esa relación matricial no podría integrarse en una definición de la objetividad. Espero que lo hayan comprendido, tal vez mejor. En todo caso,
eso que les quedó ilustrado con el engendramiento del cero a partir de la no identidad consigo, bajo la cual no cae ninguna cosa del mundo, y esa relación matricial hace que la representación del sujeto ante el otro, bajo la forma del uno del rasgo unario, sea correlativa de su exclusión por fuera de ese campo. Entonces, por ejemplo, en ese punto, ahí podemos pensar la exclusión de un campo, dentro de un campo del cual el sujeto pertenece, ¿no? Y se escucha muchas veces, o a mí me resulta bastante esquemático, cuando por ahí, ¿no? se dice, no sabía o no quería saber. O inclusive, esto literal, lo decía alguien, no lo vi o no lo quería ver. Entonces, del no lo vi al no lo quería ver, hay un pasaje en donde hay algo que le corresponde, hay algo que le concierne, pero no puede terminar de saberlo, ¿no? Entonces, fíjense esto. Entonces, ¿ven esta lógica del significante ahí? En este intercambio fundamental, la barra de la A mayúscula no es más que la relación de exterioridad del sujeto con el otro que constituye a ese otro como inconsciente en la medida en que el sujeto no alcanza al otro. La conciencia del sujeto ha de situarse a nivel de los efectos de significación hasta el punto en que sus reflejos puedan decirse, regidos por la repetición del significante, repetición que se produce por el paso del sujeto como falta. Y después dice, cuando el doctor Lacan sustituye la definición del signo, cuando la compara, la pone frente a la definición del significante como lo que representa al sujeto para otro significante, lo que quiere tener lugar aquí es la exclusión de toda referencia a la conciencia en la medida en que la cadena significante queda concernida. En esta cadena significante es necesario, en efecto, insertar el sujeto. Entonces, claro, el sujeto está ligado a la cadena significante, pero como excluido, ¿no? Forma parte estando en menos. En esta cadena significante es necesario, en efecto, insertar el sujeto. Pero esta inserción inevitablemente lo rechaza al exterior de la cadena. Esto hace que la emergencia del sujeto, su inserción, como se dice, o su representación, sea necesariamente correlativa de su desvanecimiento. Una vez más tenemos ahí una relación fundamental de la lógica del significante. ¿Qué significa esto? Que el trabajo que se hace en análisis es el trabajo con los significantes. Hay algo que acá Lacan no menciona. Me llama la atención en la clase del 5 de mayo, y es la demanda. Pero digo, esa es una de las cuestiones cruciales, me parece, a tener en cuenta y que ordenan esto. Y que está en relación a esta especie de formulación, el significante es lo que representa un sujeto para otro significante. O sea, ¿qué significa eso? Lo podríamos pensar como lo siguiente. El representa, lo podríamos justamente pensar o apelar al teatro. Quiero decir, a una escena. El significante representa un sujeto para otro significante. Quiero decir, hay un sujeto en relación a una escena y en esa escena está frente a un otro, ¿no? Entonces, los significantes son los que nos van a poder permitir empezar a constituir cierta escena, ¿no? Pero son significantes de los cuales el sujeto no sabe nada, ¿no? Entonces, me parece que ahí se inserta el no saber en relación al significante, ¿no? Y la operación del analista justamente es que el sujeto en un momento pueda encontrarse con que esos significantes lo determinan, le conciernen, lo definen, ¿no? En relación a la posición que está teniendo en determinada escena con el otro. Digamos, si no se tiene en cuenta esto, a ver, ¿es un trabajo difícil? Sí, por supuesto que es un trabajo difícil. Pero si no se tiene en cuenta qué es la cuestión del significante, ahora no se trata que otra cosa de una escucha. Y ahí, o así por lo menos,
entendía yo, de una escucha y de una lectura, perdón. Lectura, yo me pude acercar más o menos porque justamente traté de conseguir el libro de Emil Breyer, que les paso la referencia si alguno lo tiene o si lo puede conseguir, que es donde Lacan toma estos dos elementos, el leptón y el tukianon, que son de la lógica estoica. Bueno, este seminario está bastante atravesado por la lógica estoica. Entonces, a ver, estos elementos él los toma para poder dar cuenta, digamos, de lo que tiene que ver con la estructura del significante, y es justamente una operación de lectura, ¿no? Es una operación de lectura la que hace que se pueda acceder a ese significante que está dado en este caso por la sola, que funda un solo, ¿no? Y ahí justamente lo que mueve todo eso es la posibilidad de que eso pueda ser leído como significante. Quiero decir que está sostenido en el lenguaje. Por eso Lacan dice que eso no es un signo y que es un significante, porque remite a una escena, ¿no?, entre el sujeto y el otro. Ahora bien, no puedo encontrar. Yo lo voy a encontrar. Bueno, y con esto de sola, y acá, porque a ver, a veces significante no es una sola palabra, ¿no? Por ahí yo en su momento, cuando era estudiante, inclusive tal vez lo entendía así, ¿no? No, significante puede ser muchas cosas, puede ser un sueño, puede ser una frase. Entonces, Lacan, luego de el ejemplo que toma de la ventana con la cortina abierta y la maceta, que ya le digo, esto es justamente significante porque algo que no tiene nada que ver una cortina abierta con que alguien esté sola, ¿no? Puede haber una cortina abierta y puede estar la familia reunida, pero desde el momento en que se funda en el significante, ahí se le da un sentido nuevo. Él toma el ejemplo del caso Dora, entonces, para pensar justamente la cuestión del significante, y toma esto de sola con ella. Claro, y es ahí donde se puede ubicar justamente, bueno, el síntoma, que es la tos, y el significante, porque claro, la fonía. Porque, claro, no es frente a la señora acá, es sola con ella. Entonces, el sola con ella cambia radicalmente, porque también remite a una escena, ¿no? Entonces, me parece que es pertinente que nosotros tengamos en cuenta que cuando quien tenemos enfrente habla y sitúa cuestiones que le pasaron en determinado escenario, si nosotros realizamos una operación de lectura sobre el discurso de quien está hablando, llega un momento en que tendremos que corrernos o correr cierto escenario, y con la lectura significante que hacemos ahí pasamos a otra escena, ¿no? A ver, por ejemplo, alguien puede decir que cuando venía caminando hacia el consultorio se angustió mucho porque unos albañiles le dijeron que estaba hermosa. Entonces, claro, uno a sí mismo puede decir, y tratando de tener presente el contexto en el que estamos viviendo, y hasta por qué no decirlo directamente, bueno, más allá del contexto en el que se está actualmente, te angustiaste porque alguien te dijo que eras hermosa. Y a partir de ahí se desprenden toda una serie de ocurrencias donde se empiezan a explicar otras escenas donde alguien que dice que cuestiones hermosas en relación a quien habla, despierta la angustia, ¿no? Y eso hasta ese momento estaba velado. A ver, podríamos decir, no se sabía. O no era parte, o esas escenas no eran parte del discurso, ¿no? Pero a partir de que se puede hacer una lectura, esa lectura, o así por lo menos como yo entendí, genera un encuentro con otra escena, ¿no? A ver, porque el otro elemento que Lacan toma de la lógica estoica es no sé si lo digo bien, no sé si es tigianón o tukianón, pero de alguno de los dos es. Y justamente
trata del encuentro. Trata del encuentro, pero ese encuentro es un encuentro en relación al significante. Porque claro, es el encuentro que se puede dar porque hay una estructura significante que fundó algo en relación a una cortina abierta y 5 Z. Entonces, ese encuentro que se da, ¿no?, entre un solo y una sola, en donde ese solo, digamos, aparece o se estructura a partir de que hay una sola que se dirige hacia él, eso posibilita un encuentro, ¿no? Pero es un encuentro que es un encuentro en términos... Es un encuentro que lleva a una escena, pero que se produce en términos significantes. Entonces, a ver, por ejemplo, y a su vez, cuando esos significantes en los cuales el sujeto que está excluido y lo determinan, se sitúan, ¿no? A veces no hay más que mencionarlo. Ahí justamente podemos pensar que hay un cambio de posición, se habilita todo un nuevo orden, o se habilita un orden diferente, ¿no? A ver, digo, alguien puede decir, luego de una segunda sesión, ¿a vos te sirve que te transfiera? Y uno se podría preguntar qué relación hay entre una transferencia bancaria y una servidumbre, ¿no? Quiero decir, ese es el punto, me parece clave a la hora de pensar el lugar que tiene el analista en relación al sujeto, ¿no? Y que se trata de los significantes. El trabajo es sobre los significantes, ¿no? Pero pues, ese trabajo de significantes es un desciframiento. No lo puedo encontrar. ¿Ustedes pueden creer? No, una parte donde justamente habla de la cifra. Porque él pone el ejemplo. 261. Ahí está, pero acá le conté. Vamos con problemas. Él dice, nos dice la fórmula que plantean ustedes, que el significante es lo que representa un sujeto para otro significante. ¿Qué se nos sugiere con esta fórmula? ¿Y por qué no la llave y la cerradura? Es decir, hay dos. Pero no se queda con dos. En cuanto a la cerradura, no se trata de lo que nos permitirá descubrir, no se trata de lo que nos permitirá descubrir cuando haya caído el pestillo o la clavija, sino de su relación con algo que la hace funcionar. ¿Pero qué es la llave? Entre la llave y la cerradura todavía está la cifra. Aquí la llave es engañosa. Lo que nos interesa es esto. Una cerradura es una composición significante. Es la internidad de esa composición con la polivalencia, la elección, el enigma. Para el caso, la cifra. Lo que le permitirá funcionar. Entonces yo me preguntaba, no sé, después lo conversamos. Esa cifra justamente no será la escucha, ¿no? Y la posibilidad de algo que parecía ser una palabra, adquiere un estatuto significante que representa un sujeto. Pero necesita de otros significantes para ir conformando una trama en donde se sitúa el sujeto en relación al otro. Digo, porque hablo de cifra y hablo entonces de desciframiento, pero a ver, como yo pienso la cifra como una escucha, tampoco es una cuestión azarosa. Quiero decir, en principio, ¿por qué? Porque el sujeto no sabe que lo que nos está, entre comillas, proporcionando son significantes. Él no lo sabe, él habla, ¿no? A ver, y en el mejor de los casos puede tener lapsus, pero por ahí no tiene ningún lapsus, quiero decir. Como yo ubicaba recién, ¿no? Alguien dice, ¿te sirve que te transfiera? Y ese sirve cuando se interroga, no es más que interrogar. A ver, ¿qué pasa ahí? Ahí aparece todo un campo que hasta ese momento no estaba. Ahora bien, la posibilidad de poder
cifrar o descifrar algo a través de la escucha, también implica que hay algo que, si bien no está a priori porque uno no puede predecir, ya, a ver, hablemos del caso, ya digo, tal vez más puntual, que es un lapsus jamás se podría predecir. Eso es inviable. Pero digo, pero a su vez, la lectura que permite el desciframiento de ciertos significantes es una lectura que está sostenida en toda una trama que adquiere un nuevo sentido a partir de que se escucha algo, ¿no? Quiero decir, alguien puede decir que tiene mucho estrés, pero relaciona cómo se viene dando toda la trama significante. Ese estrés se puede convertir en un número, que justamente ese estrés lleva a otra escena donde en realidad no son 3, sino son 4, ¿no? Entonces digo, cualquier cosa no es significante. Pero lo que se puede descifrar como significante se descifra en realidad toda una trama que ya se viene constituyendo. A ver, y que en un principio tampoco el analista la tiene presente, ¿no? Quiero decir, algo se engancha a algo que se venía armando, pero que aún así estaba un tanto velada o corrida. Una cosa que está al principio. Lacan se pregunta en relación al lugar del analista y a la posición del analista, ¿qué es lo que la define en un punto? ¿Qué es lo que define o qué es lo que atraviesa la posición del analista? Y me parece que justamente también está en relación a uno de los ejes, que es justamente el saber y el no saber. Porque él habla justamente de su seminario y de lo que transmite y de la investidura, digamos, que el analista soportaría. Yo me parece que está hablando acá de la formación, quiero decir. Pero bueno, justamente, digo, bueno, esto es una pregunta que siempre que está en todos lados y que se discute bastante. Bueno, un analista, ¿qué hace que un analista devenga analista? ¿La formación teórica y nada más? ¿O el análisis, solamente con análisis, ¿no? Uno deviene analista. A ver, me parece que esos son elementos que también hay que tener en cuenta, porque eso es lo que a mí me hacía remitir a este pasaje de Freud de puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Hay algo que en un punto no se puede terminar de abarcar y no se puede terminar de transmitir, ¿no? O sea, y que también aparece un poco como en falta. Y el analista eso lo tiene que tener presente, ¿no? Por eso, Lacan dice esto. Si lo que aquí les demuestro parecería desembocar claramente en que esas condiciones son tan especiales que ese soy psicoanalista no pueda descender en ningún caso de una investidura que al beneficiario no podría provenir en ningún caso de ningún lugar diferente, habría entonces, al parecer, alguna contradicción si se dice que al escucharme, o por lo menos al tomar en serio lo que digo, lo cual parece implicar que se viene a escucharme, se puede igualmente continuar pensando que es suficiente con recibir esa investidura. Digamos, por lo menos desde los lugares donde lo que digo es letra muerta. Esto hace parte seguramente de las condiciones constitutivas de lo que yo llamaré sobre la dificultad, sobre lo serio de nuestra materia. Y después justamente va a tratar de ubicar cuáles son las condiciones lógicas en las que se plantea la pregunta sobre lo que podemos concernir como el saber que se espera de un psicoanalista. Entonces, bueno, a ver, ¿cuál es el saber que se espera de un psicoanalista? ¿No? O sea, me parece que esto, por eso digo, me llama la atención que acá no haya nombre, pero ese saber que se espera de un psicoanalista tal vez en un momento empiece a funcionar en relación a lo que tiene que ver justamente con lo más radical y el núcleo del
del lugar del analista, del sujeto y de la práctica analítica, que es la demanda. Quiero decir, a ver, ¿por qué? Porque hay algo que se le... A ver, cuando al analista se le pide algo, ¿qué se le pide? Que pueda responder por sobre lo que el otro le falta, ¿no? El sujeto cree que el analista lo tiene, pero si el analista cae en la trampa y da eso que se pide, ahí lo único que hace es la posibilidad de que se cuarte la escena analítica, ¿no? Y el sujeto termina siendo coagulado, ¿no? Entonces, la cuestión del sujeto supuesto saber, ¿no? Se puede pensar de varias maneras. Me parece que lo más interesante acá es que nosotros tengamos presente que hay un saber o sea, en relación a un sujeto, pero ese saber es un saber que está en falta, ¿no? Entonces, la posibilidad de poder ubicar eso y mantener eso en falta hace posible que siga habiendo producción significante, ¿no? Hace posible que se habilite la escena analítica y hace posible que se pueda constituir un sujeto en relación al otro, ¿no? A ver, yo veo algunas cosas. ¿Quieren, no sé, Fernando, cómo venís? ¿Quieren que hagamos como una apertura de intercambios? Sí, sí, sí. Así vamos pensando un poco. Y perdone si fue un tanto enrevesado o no sé, pero bueno, Está perfecto. capaz que conversando las cosas se aclaren un poco más o se oscurezcan. No, a ver, lo que pasa que, a ver, lo que pasa es que la demanda, como yo la pienso y como la vengo pensando, también es algo que es estrictamente el producto de un desciframiento. Es el producto de un desciframiento. Y la posibilidad de poder diferenciar pedido de demanda también es crucial, porque la posibilidad de poder situar cuando una demanda, cuando un pedido, es justamente la posibilidad de generar un intervalo a eso e indagar un poco, ¿no? Y eso es lo que permite que el significante cree algo, o sea, crea, perdón, de creación, digo. El significante, un pedido lo transforma en una demanda. Yo otro día hablaba con Silvina, le contaba una situación, pero por eso digo, es parte de un desciframiento, pero ese desciframiento es un desciframiento que se lleva a cabo porque hay toda una trama significante que se viene constituyendo, ¿no? Que se viene constituyendo sesión a sesión, y en un punto hay como un disparo, digamos, ¿no? Porque claro, alguien puede pedir una devolución, alguien puede pedirle una devolución al analista, ¿no? Claro, y uno lo puede escuchar de muchas maneras. Sí, si vamos por la vía del sentido, sabemos que una devolución, que aparte el paciente mismo lo puede pedir, no, bueno, es que me digas cómo va la cosa, que esa devolución se puede escuchar de otra manera. Pero quiero decir, por eso el significante en cuanto a tal no significa nada, ¿no? Porque eso que aparece como devolución está en relación a toda una serie de significantes que se vienen armando, que se vienen escuchando, porque se fueron descifrando, ¿no? Y que empiezan a conformar un sujeto, ¿no? Es muy importante porque la negación permite pensar esta lógica de excluido pero concernido, ¿no? De un saber. Acá Lacan, no, yo lo noté en otro lado. Pero no se trata de que es un saber que el sujeto sabe que no sabe. No, no.
hay algo que él no sabe, pero de lo cual está concernido, ¿no? Ese es. Entonces, bueno, el ejemplo del 0, el 1, el 2, el 3, me parece que es muy interesante para pensar la cuestión del sujeto, ¿no? Porque el 0 es lo que da la apertura de toda la cuenta, de toda la progresión numérica, pero se cuenta como 1, como un número que no está, pero permite que todo un campo como tal sea fundado, ¿no? Entonces, ahí está el estatuto del sujeto, ¿no? Está como excluido dentro de la estructura, ¿no? Dice algo que no sabe que lo está diciendo, ¿no? En el momento en que esos significantes se pueden empezar a situar, quien habla empieza a encontrarse con que eso que funcionaba en él de eso no sabía nada. Pero a ver, el no saber, porque, claro, decimos, oh, es un saber no sabido, es un saber que el sujeto posee. Sí, pero, a ver, cuidado, porque es un saber del cual el sujeto no sabe nada, pero es un saber a construir. Y me parece que el nombre propio es lo que permite justamente sostener cierta ficción, ¿no? Y cierta creación. No sé si alguien ve, esto me resultó muy esquemático para poder darle una vuelta. No sé si alguien ve una serie por Amazon Prime que se llama Citadel. ¿Alguien la vio? ¿La ve? Bueno, a ver, es una serie, voy a ubicar justamente lo que me permitió entender. Es una serie que se trata de una agencia de inteligencia independiente. Cuando quienes componen esa agencia se ven comprometidos, ¿qué hace? Se les borra la memoria, ¿no? Entonces, claro, es muy interesante porque, bueno, sucede, a uno de los agentes se les borra la memoria, pasan 8 años, entonces, es una persona que tiene un nombre, se llama Kyle, tiene un nombre y tiene una vida, ¿no? Armada a partir de ese nombre. Y él creía que su vida era esa, hasta que surge una serie de acontecimientos que empieza a dar cuenta que en realidad ese no es su nombre. Y lo más loco es que pueden recuperar la memoria, inyectándose una especie de aguja. Entonces, fíjense qué cosa, porque... Y el protagonista es muy interesante porque justamente él ubica que él ingresó en esa agencia con un nombre y ese nombre dio sentido a toda su vida, ¿no? Pero a su vez, ese nombre en un punto tiene un límite. ¿Por qué? Porque cuando se le borra la memoria, después él tiene otro nombre, ¿no? Y después se encuentra con que en realidad, porque cuando recupera la memoria, en realidad ese nombre que tenía era parte de una ficción, pero era una ficción que tenía en un punto criterio de verdad, ¿no? Entonces, digamos, me parece que eso es lo que también se construye en análisis, ¿no? Y digo, se construye en análisis y pienso en construcciones en análisis, ¿no? Cuando Freud dice, bueno, hay algo que construir, que no estaba antes, ¿no? ¿No? Pero que adviene, que es una construcción. Entonces, digamos, esta serie que si no la vean, yo se la recomiendo, mírenla porque está bárbara. Permite pensar justamente la cuestión ficcional del nombre. El nombre, como lo pensamos de manera singular, pero lo pensamos de manera singular con un límite, que es que ese nombre no puede dar cuenta del sujeto, ¿no? Y justamente porque no puede dar cuenta del sujeto, se apela a otro para que pueda responder por algo de lo que ese sujeto no sabe y no puede dar cuenta, ¿no? Entonces ahí está la posibilidad de poder pensar que de eso es de lo que se trata en la experiencia analítica, ¿no? De tal vez construir algo que no está, ¿no? Hacer surgir un nuevo sentido, ¿no? Y que el sujeto empiece a encontrarse con los significantes que lo determinan, pero que a su vez de eso él está excluido, de eso él no sabe nada, porque está concernido. Lo plantea en relación a la función del síntoma, clase más adelante. Claro, yo igual, justo me había juntado con un amigo para hablar, me parece que estas clases
en sí están muy comprimidas. Me parece que, a ver, toman sentido con la clase que sigue y con la que sigue. Yo no me quise meter en las demás clases. Sí fui a las clases anteriores. ¿Alguien vio, no sé si esto tal vez sí lo hayan visto, ¿vieron ese truco que se hace con una tableta de chocolate? Que se hacen dos cortes, uno en diagonal y otro en línea recta. Entonces, ¿qué hacen? Se hace uno en diagonal y otro en línea recta, y sobre esa línea recta se saca un cuadrado. Y después se hace una serie de movimientos, se cambian de niveles, digo, y sobre el nivel que está inclinado, se cambia de nivel, se sube la tableta y la tableta se vuelve a armar entera, pero queda un cuadrado por fuera. Bueno, ahí está el sujeto. Ese cuadradito que de golpe aparece como sobrante, ¿no? Ese es el sujeto. Se puede buscar en YouTube como el truco de la tableta de chocolate. Quiero decir, el sujeto está en más o en menos, ¿no? O sea, está como excedente o está sustraído. Y la posibilidad de que algo de eso se pueda empezar a poner en movimiento. Por eso A mí cero... me parecía interesante en relación a lo que estás comentando, y me parece interesante porque es lo innovador que introduce, me parece, Lacan en relación a cómo piensa esta cuestión del sujeto y del síntoma, que el lugar del analista, ¿no? La clase en esta sesión del seminario dice: si ser psicoanalista es una posición responsable, la más responsable de todas, es porque formamos parte de ese armado que tiene que ver con, por tratarse de la puesta en juego de los significantes para que algo del sujeto esté ahí en juego, que dice, una mitad del síntoma está a cargo de que hay presentación, digamos, del diálogo de las dos personas. Sin esta segunda persona no habría síntoma acabado, ¿no? Me parece que lo interesante también es cómo en este seminario es ineludible la referencia al lugar que uno puede o no ocupar para que ahí transcurra un análisis, ¿no? Y aparte, esto que vos decís, ahí apela a la psiquiatría y justamente dice, una presentación de enfermos, a ver, no se trata del enfermo solo, sino de quien está ahí también en el lugar del analista. Y es muy interesante porque justamente la psiquiatría, obviamente que desconoce el sujeto, y en el mejor de los casos, si desconoce de eso, si lo conoce de eso no quiere saber nada, es justamente la cuestión de los signos. Porque la psiquiatría se maneja justamente con signos. El otro día alguien me contaba que un psiquiatra, frente a alguien que había consultado por el hijo, le había empezado a hacer una serie de preguntas. Porque aparentemente esta persona venía con cierto diagnóstico, digamos, entre comillas, ¿no? Pero al último le hace una pregunta y le dice: ¿escuchás algo? ¿Escuchás voces? Un sonido, ¡pum! Listo, esquizofrenia. ¿No? Entonces ahí no hay posibilidad de que se pueda pensar en el lugar de un sujeto, de que eso hable, digamos, de que dé cuenta de lo que está diciendo. Porque me parece que la posibilidad de pensar en el sujeto es eso. Bueno, a ver, dé cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Y este pasaje de el no sé al no debía saber, tal vez no quería saber, ¿no? Ahí está el sujeto, ¿no? Por eso el sujeto está en el entre el a mí me usaban o yo dejé que me usaban. Bueno, el sujeto está ahí, siempre en el está entre los significantes, ¿no? Esto es espectacular. ¿Verdad que cuando aparece algo, no, esto es espectacular, de verdad? Yo, a ver, no quisiera entrar en detalles, pero yo digo, sobre todo últimamente con algunos pacientes, digo, esto es maravilloso, ¿no? Pero vuelvo sobre esto, y que esto es un poco a mí lo que un poco me dirige. Corrernos de los escenarios.
para pensar el sujeto y una escena. Si nosotros nos corremos de los escenarios en donde quien habla relata, podemos ir un poco más allá. Y ahí digamos, se hace presente la dimensión significante. La dimensión significante, el otro, y obviamente lo que en un momento aparece, que es la angustia. No sé, a ver. Dale, Claudio. Como miedo al miedo, dice ahí al principio. ¿Cómo? Que la angustia, como en esa clase justo dice el miedo al miedo. Es muy interesante esa vueltita. No recordaba eso. Y lo dice al principio de la clase. No recuerdo eso. Me parece que no. Bueno. Dale, Claudio, yo mientras busco el miedo al miedo. Hoy mientras volví a leer la clase, Fernando, tengo la impresión como siempre es algo un poco arbitrario elegir de un seminario tomar un punto de partida, ¿no? Elegimos la del 5 de mayo, nos pareció que, bueno, era un buen lugar para comenzar a ver una serie de sesiones donde Lacan va a jugar con el deseo, el saber y el sujeto. O el deseo, acá el sexo pone saber sujeto, ese trío, ¿no? Esta clase me parece como un buen punto de partida. Yo cuando la leí por primera vez ahora, la volví a leer, dije, uy, quizás hubiera sido mejor la siguiente. La volví a leer varias veces, y a medida que la fui abriendo la clase, porque así me sucedió, me pareció cada vez más atractivo este comienzo. Y es cierto lo que dice Fernando, que dan ganas de ir para atrás e ir para adelante, eso hoy conversábamos, pero eso nos pasa siempre que tomamos una clase en el medio de un seminario, casi estamos como obligados a, por acá mismo nos refiere a cosas ya dichas y anuncia cosas que va a tomar, ¿no? A mí me impactó mucho el comienzo de la clase, Fernando, por la actualidad que tiene como una discusión de hoy del psicoanálisis, respecto de cuál es el estatuto del deseo en psicoanálisis. La palabra y eso es otra cosa. Escúchame, la palabra estatuto, Lacan insiste en ubicarla respecto a diferentes cosas. Se pregunta por el estatuto del sujeto, por el estatuto del significante, por el estatuto del saber. Se interroga sobre cuál es el estatuto de estas cuestiones respecto de justamente el descubrimiento de Freud sobre el saber del inconsciente, y ubica ahí Lacan una lógica del significante. Pero esa pregunta por el estatuto de estas cuestiones, del significante, del saber, del sujeto, me parece que hacen un entramado que hay que ir, como vos decís bien, construyendo la trama. Lacan la va armando, la va armando, para atrás y para adelante. A mí me parece que respecto del deseo, una cuestión fundamental, pero acá Lacan se propone incluso encontrarle al deseo una formulación, una formalización. Es lo que dice en esta sesión. Encontrarle, todavía no la tiene, darle un estatuto formal al deseo. Por eso me parece muy chocante cuando yo les compartí, a los que compartí, que un analista o una institución completa planteen hoy que el deseo no, un no al deseo, porque cuando Lacan irrumpe en el psicoanálisis, justamente lo que él anunciaba o denunciaba es que el deseo había desaparecido del mapa de los psicoanalistas. Y él reintroduce la pregunta por el deseo en el campo del psicoanálisis, así como reintroduce la cuestión del hombre y del padre en el campo, supónganse, de la ciencia, así lo planteaba en el objeto del psicoanálisis. No creo que él sostenga después esto de la ciencia, pero sí lo reintroduce en el campo del análisis, como cosas inseparables, ¿no? Después está lo que vos decías sobre lo singular, particular, general, porque la cifra que él plantea tiene que ver con la singularidad de una intervención, ¿no? Porque una cosa es el saber que se espera del analista, y se espera justamente del sujeto supuesto saber, que Lacan acá plantea que es lo que niega el descubrimiento del inconsciente. Si hay algo que niega el descubrimiento de Freud, es al sujeto supuesto saber. Es decir, esa conjunción
de sujeto, supuesto y saber. Y sin embargo, el analista tiene que sostener una posición sin la cual el descubrimiento del inconsciente no va a advenir en ese análisis. Ahí se plantea, yo creo, una tensión paradojal en el análisis, que está planteada en esta sesión y que después Lacan la va a retomar y la va a desplegar mucho en el acto analítico. Pero ya acá está planteada esa tensión entre el sujeto y supuesto saber, que él había planteado como, que era como un ideal hegeliano, ¿no? La idea de un sujeto que sabe todo, que se sabe a sí mismo, ¿no? Que me parece que esa es la disyunción que plantea el descubrimiento de Freud, donde hay una disyunción entre sujeto y saber y deseo o sexo. Bueno, por eso ahí habla que el analista no es un erudito. Y justamente, claro, un erudito en quien el saber, uno, claro, podría pensar, o por lo menos como yo considero a qué hace referencia un erudito, en el sentido de, bueno, alguien que se la sabe toda o tiene un saber total. Pero fíjense que el no saber, en un punto, hace lazo, porque los analistas supervisamos. Entonces, quiero decir, la posibilidad del no saber constituye un otro, ¿no? Nos hace que nos interroguemos, nos hace que nos sigamos formando, nos hace que estemos acá. Entonces, eso me parece que es algo que es lo que permite que se pueda sostener la posición del analista. Bueno, es otra de las cuestiones para pensar el deseo del analista, me parece. ¿No? Digo, digamos, ya funciona. Ni siquiera el analista lo tiene que no se lo tiene ni que recordar. Ya algo funciona. Es que justamente esto. No, que bueno, que no hay un saber total. Bueno, sin embargo, se espera eso, ¿no? Me parece que hay un desencuentro entre el saber que se espera y la respuesta que se da. Me parece que hay un desencuentro fructífero entre ambas cosas. Después Silvina. Perdón. Una cosa más y dejo. El tema de la ambigüedad del significante, ¿no? Me parece que es muy interesante que Lacan tome los ejemplos freudianos para hablar de cómo el síntoma representa al sujeto para otro significante, ¿no? El síntoma en el sentido de lo analizable, el síntoma analítico, no cualquier síntoma, el síntoma analítico. Por ejemplo, respecto de la ventana, él dice, sola, la cortina corrida quiere decir sola, pero sola es una ambigüedad. Sola podría querer decir también, me basto sola, estoy sola. ¿Qué quiere decir sola? Alguien podría decir, yo me las arreglo sola. No siempre sola implica una falta. Podría ser también la negación de una falta, o intento de decir, me basto, es suficiente sola. En el caso del ejemplo de Lacan, ese sola está dirigido a uno solo y hay un deseo que se escabulle o que se desliza entre uno y otro, ¿no? Porque están las 5 como la cita, la hora de la cita. Respecto de Dora, es interesante, Fernando, no dice que la tos aparece cuando está sola con ella. No, dice, sola con ella cuando no está el señor K. Digo, eso adquiere una mayor singularidad aún, para no completar con sentido en una dirección que no es. Lacan lo restringe el sola con ella. Es sola con ella cuando no está el señor K, aparece la tos representándola como significante y no como signo. Como y ahí hay tres. No, o sea, Dora, el señor K y el señor K, aunque no está, pero está. Sí, pero es la ausencia fundamental ahí, ¿eh? Claro. Para que aparezca la tos. Es sola con ella en ausencia de él. Bueno, no, eso por ahora está bien. Mediación. Bueno, Silvina. Sí, Cami, gracias. Bueno, algo que me pareció muy interesante, cómo quedó convocado, es una interpretación salvaje, Fer, pero es amigo, cómo queda convocado, ¿no?, por la clase, donde Lacan trabaja alrededor de la posición del analista, y todos estos inconvenientes que tiene Fer, que poniéndolo en palabras sería esto: el lugar del analista es un lugar incómodo,
¿no? Sí, Digo, pero de verdad. en todo este lío para poder comunicarse, para poder contactarse, para poder hablar, este lugar incómodo del analista. Otras cuestiones, una en relación al no saber o al saber, me parece que yo lo leí en términos de que no se trata de un saber sabido de antemano por el analista, por mucha teoría que haya leído, sino del texto que va a surgir en el análisis. Que el saber está supuesto en relación a ese sujeto que tiene que advenir. Y en cuanto a la cifra, acá lo comparto como pregunta, porque en relación a la llave y la cerradura, yo había leído la cifra como la interpretación. ¿Se acuerdan cuando trabajamos en el seminario 11? Cuando acá dice la interpretación puede ser una y solo una, ¿no? Como esa interpretación devela al sujeto, digamos, en ese instante. En ese sentido, en esos términos había leído la cuestión de la cifra. Sí, no sé, acá cuando trabajan las dos fórmulas, la del significante representado en sujeto y la de la llave y la cerradura, que las pone de forma contigua, dice que la cifra la hace coincidir con el S1, Con el 1 del S1. con el 1 del S1, la cerradura con el S2 y el 1 sobre A, digamos, ¿no? Con el sujeto, con el 1 del sujeto. Eso me llamó la atención, ¿no? Porque al principio me parecía que la lectura iba en la línea que decía Per, ¿no? Entre la llave y la cerradura estaría la cifra, ¿no? Parecía que la cifra designara al sujeto, ¿no? Pero cuando lo inscribe en la fórmula, la cifra aparece del lado del significante 1 y la cerradura del lado del... Sí, de alguna manera desdobla al sujeto ubicando dos elementos. Sí. El 1 Y el objeto. sobre el objeto. Y aparte sobre el objeto. Y la llave más del lado del objeto. Sí. Y sí. Yo pensaba, vos traías a la escucha, la ponías en el lugar del 1, ¿no? De la cifra. Yo la pensaba en ese, no sé si es un Apolo o el Lacan o en esta formulita, sino que era más, al menos entendiendo la escucha implicada en la posición del analista, escrita del lado del objeto, del soporte, como ese paso necesario entre la captación de la cifra y su desciframiento. Eso. Y después pensaba en relación al encuentro, tu canón, tu cañón, no sé cómo. Sí. Tigianón puede ser una y Tukianón puede ser otra. No hablo griego, así que los dos, son los dos. No, pensaba, viste, lo pone del lado de la neurosis, a ese movimiento. Sí, sí. Ahí también hay como una tripartición, una triple diferencia en relación al saber, me parece que es, ¿no? O al saber y a la falta de saber las cosas. Entre psicosis, neurosis y perversión. Sí. Pensaba si ese su Tijanón, del lado de la neurosis, vinculado a un encuentro, si ese encuentro es un encuentro que se produce, o si más bien es justamente la pregunta inherente al deseo, en el sentido del qué voy, del grafo. Sí, a mí me resultó bastante complejo tratar de entender esto, porque, a ver, en el seminario anterior, cuando Lacan introduce Tichet y automatón, bueno, justamente ubicaba la Tichet como el encuentro con lo real. Pero también, a ver, nosotros tenemos que tener presente que es el encuentro en un punto aparece como un encuentro fallido, hay algo que no se termina de cerrar, hay algo que no, o hay algo que insiste, pero ahí hay algo que hace mella. Entonces, claro, ¿de qué encuentro se trata? No sé, uno, o sea, podría ser hasta de un montón de chistes, porque al último
al último del texto, y yo lo leí, pero me quedé muy perdido, ubica la contingencia y en relación a Aristóteles, que eso lo toma del punto 9 de la interpretación, donde habla de los futuros contingentes en relación a lo que puede ser una proposición falsa o verdadera. Lo que pasa es que, bueno, la contingencia, como lo pienso yo, como se puede pensar, justamente es algo que nos permite pensar que el determinismo en un punto tiene un límite, ¿no? Y que si bien la contingencia se puede pensar, o por lo menos como la pienso yo, del lado del azar, el azar como lo que sucede y no se puede prevenir, por otro lado, y esto obviamente que se ve en la clínica, hay cuestiones que de golpe nosotros no podemos pensar que es puramente azaroso, o sea, casualidad, y que justamente en eso que aparece como casual hay un sujeto, es decir, siempre rompo el teléfono y se me rompió y bueno, casi que no podemos tener la sesión virtual. Bueno, a ver, me parece que es casualidad que siempre se te rompe el teléfono, es casualidad que siempre se pierdas el colectivo. Ahí hay otra cuestión para pensar el sujeto. Entonces, y por un lado, la contingencia como, así como la leo yo, o como la entiendo, como lo que está al lado del azar, porque no puede ser previsto, pero a su vez es lo que escapa, lo que está más allá de lo calculado. Quiero decir, tenemos lo calculado como algo que permitiría poder prever o estructurar, pero dentro de eso calculado hay algo que aparece y que esa es justamente la contingencia, los efectos en virtud de algo que está más allá del cálculo y que aparece. Eso es lo real. Bueno, por ejemplo, que cuando está el amante, cuando está la sola y el solo, de golpe el marido salió antes del trabajo pero me encuentra ahí, ponele, digamos, ¿no? Hay un libro muy interesante para esto que se llama El azar y la necesidad, de un ideólogo y filósofo que se llama Jacques Monod, donde hace una formulación para romper con la teoría de la evolución, en donde él plantea que lo que supuestamente evolutivo, esto hay que seguirlo porque hace con fórmulas químicas, bueno, la parte química se la dejo, pero la parte filosófica es muy interesante porque hay cortes que tienen que ver con la irrupción de algo real, algo que está completamente fuera de lectura, completamente arbitrario, que sucede que alguien va a la carnicería por la misma cuadra de siempre, dobla por la misma cuadra de siempre, y esa tarde había una viejita charlando con otra señora en la esquina, decide cruzar, y cuando cruza, se le cae una maceta en la cabeza y ¡pum! Digo, Eran una de las 5 macetas de la ventana. Era una de esas 5 macetas que estaba ahí. Y cayó solita y le reventó la cabeza al señor. Eso es real. Eso es real. ¿Cómo aparece en el sujeto? Bueno, se supone que una posición de fin de análisis tiende a facilitar ese encuentro con lo real, no con una maceta en la cabeza, con el encuentro con lo real en el sentido de lo contingente de la vida. Y que el fantasma del sujeto lo pueda recibir de la mejor manera posible. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, un saber hacer, ¿no? Así como al final de la enseñanza Lacan decía el saber hacer con el síntoma. Bueno, también saber hacer con lo real, porque el síntoma es lo real, digamos, en ese momento. Después hay una cosa que dijo Silvina que me gustaría actuar, que no tiene que ver con esta clase, pero que habla de esta cuestión incómoda de la posición del analista. Lacan lo dice de manera contradictoria, dos veces habla de la comodidad de manera completamente contradictoria. En la tercera habla de una posición incómoda del analista. Y en el 18, en el semblante, de un discurso que no fuese del semblante, habla de que la posición del analista tiene que ser de máxima comodidad en cuanto es tomado por el semblante. ¿Por dónde podemos tomar partido allí? Bueno, cada uno que lo piense y al fin del día, cuando te terminé de atender un montón de pacientes, se dará cuenta si es cómodo o incómodo.
pero lo plantea de manera muy distinta en dos lugares muy importantes, y es un tema para pensar porque hace a, bueno, la cuestión de cómo se suspende el goce, cómo el analista suspende su goce al momento de estar tomado por el semblante y estar allí en posición de analista, como discurso de analista, y su lugar en relación al objeto A. Esto yo lo estoy pensando así en general, porque no tengo resuelto, obviamente, si eso es una posición cómoda o no incómoda. Si me lo preguntan un lunes a la mañana, le podría decir perfectamente que es cómodo. Si me preguntan el domingo, el sábado a la tarde, muy probablemente le diga que es absolutamente incómodo. No lo sé. Ahora, esta cuestión del cero me parece fundamental para volver a la clase, porque no podría concebirse esta, digamos, frase canónica, esta definición canónica de que un significante representa, y ya el término representación ya es todo un tema muy complejo y muy interesante, pero que un significante representa un sujeto para otro significante, y un S1, un S2, y en el medio hay un sujeto que es un sujeto dividido, en tanto se lo lee. En tanto hay una lectura, y por lo tanto digamos, hay una relación directa con quien lo escucha eso o quien lo puede leer, digamos. Y esto, como se viene insistiendo en el conversadero, esto tiene que ver con el acto analítico. No puede no estarlo. Pero esta fórmula del cero, digamos, que da comienzo a la cadena, y que en el final de la cadena hay siempre una posición en relación al infinito. Tenemos el cero por un lado, que representa a un sujeto, y por otro lado el A como resto. En ese lugar, si yo entiendo bien que venimos conversando desde hace rato largo, ahí nos tenemos que ver con esa relación que la podemos plantear, y la hemos planteado varias veces en relación, por ejemplo, en el grafo, en el seminario 11, en todos los seminarios que hemos abordado por allí, esta cuestión del sujeto, el objeto, bueno, esa relación que tiene que ver y que hace que se ordene en una respuesta, pero acá se está remarcando muy claramente que todo esto no podría pensarse sin la noción del cero. Después en algún momento lo ponen como -1, pero me interesa mucho más y me parece mucho más rico el valor del cero. Sobre lo de la comodidad o incomodidad, bueno, se verá. Cada uno como lo piense como pueda. No sé. A mí sí. Dale, Claudio, después digo algo yo. No, en la clase siguiente habla de la comodidad de las conversaciones. No sé si la leyeron eso, porque se conversaba en sillones muy cómodos, lo cual no quiere decir que sea cómoda una conversación. No sé, a mí me parece que la incomodidad es fundamental, la incomodidad. Y está más cerca de la idea del horror del acto, ¿no? Del horror al acto, la idea de incomodidad. Pero el acto es del analizante. No, el analista tiene también horror al acto, dice Lacan, y no quiere saber nada de él. Hay una resistencia del analista al acto. Eso habría que también incluirlo entre las resistencias al análisis, me parece. En el seminario de 19, que yo lo citaba antes, a mí me parece interesante que el analista tenga horror del saber que la experiencia le indica o le provee. ¿Por qué habría horror al saber del inconsciente? ¿Por qué? Yo creo que la posición del analista, Gerardo, al menos es doble. Por un lado sostiene al sujeto supuesto saber, aunque no crea en él, su experiencia le habría enseñado, entre comillas, él habría hecho la experiencia de su inexistencia, lo sostiene, y al mismo tiempo sostiene ese semblante que vos recordabas, y eso no es cómodo tampoco, ¿no? Hay una incomodidad. Pero quizás esa doble función simultánea que tiene que ver con la transferencia esté ligada a ese doblez entre comodidad e incomodidad. Quizás no habría que elegir una cosa a la otra. Quizás sean, en análisis, uno piensa en una lógica dual, escindida, ¿no? Ambigua. Hay una lógica ambigua acá, ¿no? Me parece que cuando se tiene que elegir el deseo y el goce, me parece que
uno toma partido por un aspecto de la cosa y se pierde la otra cara del asunto. Por eso que lo que decía Tamara, la importancia que le da Lacan, que el síntoma termina de constituirse con el analista, a mí me recuerda el seminario 11, de que el analista forma parte del concepto de inconsciente, también forma parte del síntoma, es decir, de lo analizable, si no, no hay que analizar, porque es cierto que el síntoma no termina de constituirse sin analista, ¿no? Eso ¿Sabes yo cuándo creo que sí. se ve eso? Me parece... Una sola cosita. Cuando el analista forma parte del concepto de inconsciente, y, bueno, cuando también el analista tiene un lapsus. Ahí hubo un lapsus, ya no... A ver, no importa quién lo dijo, ahí hubo un lapsus. Pero además me parece que el analista, vos habías hecho, Fernando, una distinción, yo no suelo distinguirlo tanto, la cuestión del pedido y la demanda, me parece que en el pedido hay una posibilidad de escuchar algo del orden de la demanda, pero me parece que ahí indefectiblemente hay alguien que escucha, ¿no? Vieron que Lacan decía en la metáfora del sujeto, el sujeto se constituye en el que lo escucha, o sea, solo no hay forma de que algo se constituya ahí, ni siquiera como sujeto ni como síntoma. Y algo que estaban mencionando, y vos, Fernando, hacías hincapié y traías, respecto de la contingencia, y si uno recuerda lo inaugurado por Freud para hablar de este sujeto, es que el sujeto que se constituye es un sujeto que no es que, digamos, que hace pie en un organismo, pero que se transforma en un cuerpo libidinal justamente a partir de las vueltas que tiene que dar, porque lo más contingente y variable es el objeto de la pulsión. Entonces, lo incómodo es que trabajamos en la contingencia, en todo sentido, me parece. Hay un armado que es contingente y sobre esa contingencia es donde damos vueltas. A ver, ubico esto que yo hago una diferenciación, a ver, y que justamente, ¿cómo lo pienso yo? Cuando yo trato de diferenciar pedido de demanda es en esto, en que, quiero decir, a veces alguien puede pedir, un paciente puede pedir un cambio de horario, ¿no? Y ese cambio de horario es un cambio de horario por el solo hecho que no puede existir más, quiero decir. Y otras veces ese cambio de horario, en eso hay en juego otra cosa, quiero decir, ahí está la dimensión del engaño, ¿no? Y eso a mí me hizo, siempre recuerdo algo que había dicho vos, Gerardo, es esto, bueno, diga por qué, ¿no? A ver, y que me ha pasado, que yo a pacientes me han pedido el cambio de horario y se lo he cambiado. Hoy en día la cosa está muy complicada porque a veces hay cosas que se piden por mensaje, entonces, a ver, y yo creo que esto sí, en algún momento vamos a quedar en la trampa. Eso es inevitable. Que nosotros lo tengamos presente, tal vez ahí nos permite saber que, bueno, con eso, la próxima sesión eso se va a poder trabajar. Pero vamos a quedar en la trampa. Somos incautos. Claro, pero, ¿y qué voy? Pero el diga por qué me parece que es lo que permite poder diferenciar el campo de la demanda en relación a un pedido y por ende la dimensión del engaño, donde ahí juega el significante. Por eso vuelvo a que se trata siempre del significante. Entonces, bueno, mirá, pero no, porque no sé si puedo venir, ¿no? ¿Por qué no puedes venir? No, bueno, en realidad, sobre todo cuando es menos de 24 horas el pedido de cambio. Pero aún así, si es con 24 horas de anticipación, tal vez algo también se pueda indagar ahí. No, obviamente no le voy a cobrar la sesión si me está diciendo que no puede venir o que no le pudo decir que no al amigo para cubrirlo en el trabajo. Pero eso se puede indagar. Pagarme no me va a pagar, obviamente, porque está... Pero digo, bueno, ¿por qué no podías decir que no? Digo, ¿no? Me parece que eso es interesante también, porque justamente ahí está la posibilidad de poder pasar de quien consulta, un paciente, un individuo, a la dimensión del sujeto. Perdón, pero a mí me parece que no hay diferencia entre pedir y demandar. Hablar es demandar. Sí. No, digo, porque si no parece esto de trampa. Digo, no hay trampa tampoco. O sea, viene y habla, viene y pide un cambio de horario.
Y está bien esto que coincido con esto que vos decís respecto de indagar en la sesión, pero que no es lo mismo que pedir el por qué, porque el por qué no importa, el por qué no lo sabe, ¿no? Que no es lo mismo poner en pregunta esto de, no le dijo que no, o bueno, no es lo mismo que preguntarle por qué. Me parece que no es una pregunta que sea conducente, digamos, el por qué. Es como dar cuenta del síntoma, ¿no? ¿Tienen? Cuando yo me refería, diga por qué, bueno, trate de decir algo más, trate de dar cuenta de eso. Claro, pero no es lo mismo cuando vos decís, no le puedes decir que no a su amigo. No le puedo decir que no. Son Sí, estilos. no, eso te lo respondo la semana que viene porque era un paciente que era este viernes, así que ¿por qué no? Eso te lo respondo en el próximo conversatorio. Pero digo, ahí yo no le voy a cobrar con plata, pero lo voy a hacer hablar. Digo, palabra tienen que pagar igual, con palabras. Digo, porque también bueno, entonces esto es un debate mucho más largo. El tema del pago, cuando un paciente falta, ¿no? Digo, es bastante, me parece que habría que dedicarle, no sé, tal vez un conversadero específicamente a la cuestión del pago. Ahora con la inflación, que hay que actualizar los horarios todo el tiempo, digo, es incómodo. A mí me parece que en ese momento, donde el análisis avanza en transferencia negativa, digamos, y donde se pone en juego tener que incomodarse e incomodar al que habla para darle batalla a la neurosis, me parece que está más marcado por la incomodidad que por la comodidad, no, digamos, si no, no pasa nada, ¿no? ¿Puedo retomar dos cositas de la página esta que estaba comentando Per sobre la cifra y la clave, la llave? Sí, decila porque el 1 aparece, ¿no? Aparece el tema del 1. Aparece el 1. Aparece el 1 que no es el individuo. Me parece interesante, ¿no? Diego. Sí. No, te digo por dos referencias, Claudio, que me evocó. La primera y la más evidente, por la proximidad y porque hemos estado transitando ese seminario, la cuestión de la llave, como aparecía en el seminario de la angustia, ¿se acuerdan? Cuando en aquella segunda clase Lacan plantea las 3 vías de acceso a la angustia, yo recordé que la tercera que tomaba era la llave. ¿Se acuerdan cuando lo conversamos el año pasado, me pareció? En la página 30 estaba, donde Lacan decía, digo, porque ya estaba ahí vinculando la cuestión de la llave al significante, ¿no? En el énfasis que le ponía Fer a la cuestión significante, que efectivamente es uno de los énfasis de la clase. Pero ahí en la página 30 de la angustia, que nosotros habíamos comentado, la angustia signo del deseo, Lacan decía, la función de la llave es algo que abre y que para abrir funciona. La llave es la forma de acuerdo con la cual opera o no opera la función significante como tal, ¿no? Esto me evocaba a lo que enfatizaba Silvina de tiene la cifra o no la tiene, ¿no? Opera o no opera esa llave, ¿no? Dice la dimensión de la llave, agrega, es connatural a toda enseñanza analítica o no. Sí. Y la otra cosa que me evocó ese mismo párrafo, una referencia un poco más vieja, en relación a esto de la clave, a mí me parece que está usando la clave que funciona ahí entre la llave y la cerradura que se abre o no, la cuestión de la contraseña. Me acordé que Lacan había hablado de la contraseña en relación a las puertas en la conferencia del 53, ¿no? La de lo simbólico, lo imaginario y lo real, que dice algo que es muy próximo a lo que después va a ser el significante, todavía no está con el concepto de significante en esa época, está con el símbolo, ¿no? Pero decía lo siguiente respecto a la contraseña. Piensa en las contraseñas, elijo expresamente este ejemplo, justamente por el error y el espejismo, cuando se habla del tema del lenguaje, es siempre creer que su significación es lo que designa, ¿no? La diferencia que vos querías marcar entre lo que se pide y lo que se demanda. Pero no, por supuesto que designa algo, pero antes que designar algo cumple cierta función. Y yo elijo expresamente la contraseña porque la contraseña tiene esta propiedad de estar elegida justamente de una manera completamente independiente de su significación.
No podemos negarse después que la contraseña tenga las más preciosas virtudes, sirve muy simplemente para evitar que nos maten, ¿no? En el sentido de las viejas contraseñas que permitían a alguien acceder o no a un lugar. Sigue funcionando así, ¿no? Las contraseñas, incluso las virtuales, permiten acceder o no a un lugar, pero Lacan lo dice en el sentido de que antes saber la contraseña o no saberla, se iba en juego la vida, ¿no? Porque si la sabías pasabas, si no la sabías eras un enemigo y te podía costar la vida. Bueno, el hecho de que la contraseña carezca de cualquier significación, ¿no? Que es mejor contraseña cuanto menos signifique, es una idea que está muy próxima, me parece acá, la que traía Fer de la cifra y la clave, ¿no? Entre la cifra y la cerradura. No, esas dos cositas quería recuperar de este párrafo. Es que viste que en francés clave y llave es la misma palabra, ¿no? Esa homofonía francesa. Acá le permite jugar de una a otra. Respecto, me parece, de lo no general del saber del analista. Me parece que tiene que ver con que la clave está extraída del discurso del analizante, aunque venga como un suplemento del saber del analista, ¿no? A mí me parece que ese desencuentro entre el saber que se espera y el saber que se interpreta, me parece que hace al acto analítico, ¿no? Y ese saber que se suplementa es del orden de lo singular y no deviene de ninguna sabiduría general. Eso quería, no sé, me acordaba. Sí. Sí, termino hablando de la fatalidad del saber. La fatalidad del saber. Hay una tentación de asociar, ¿no? Me acuerdo que Leclerc, que está en este seminario en psicoanalizar, contaba de un paciente que habla y de las cosas que va imaginando, los sentidos que va él asociando y de lo que se abstiene, ¿no? de sugestionar. Porque bueno, por algo Lacan pone al saber del lado del goce, y es algo que es una seria advertencia al analista para que se cuide de ese goce, para que justamente se abstenga de ese goce. Porque uno puede pensar muchas cosas, inclusive a más de uno le ha pasado o nos ha pasado de empezar a pensar, bueno, esto debe tener que ver con no sé qué, y por suerte el analizante siempre nos da alguna sorpresa y aparece con algo que uno no esperaba. Menos mal, que nos vuelve al eje simplemente porque habla y uno hizo la pregunta, como recordaba, perdón, no, que uno hace una pregunta, y cuando uno hace una pregunta es porque no sabe, y mejor que no sepa. De ese goce es el cual nos tenemos que poner en suspenso, y siempre es mejor una pregunta. Sí, sí. No, Fernando te recordaba cuando es el diga por qué, lo dice muy taxativamente en su versión del sujeto, ¿no? Y cómo puede saber un analista, ahora que estoy metido con el tema de la tercera y bueno, por cuestiones que tengo que ver con el seminario que estoy preparando, creo que por ahí dice que en análisis el objeto está activo y el analista, el objeto está activo y el sujeto está subvertido. ¿Cómo demonios puede saber un analista algo en ese momento cuando el sujeto está subvertido? Está en un lugar en el cual lo que le cabe al analista es escuchar, preguntar, intervenir, cortar, hacer algo, pero no saber, ¿no? Esa famosa frase que el analista sabe lo que hace pero no sabe lo que dice. Sí, inclusive el saber hacer está puesto en entredicho a veces. Porque de repente uno dijo algo y no sabe el efecto de lo que dijo. Lo cual no quiere decir que el analista está autorizado a decir cualquier cosa, ni que el paciente diga cualquier cosa. No. Hay algo allí que se va construyendo a través de la transferencia, que acota ese cualquier cosa, ¿no? Pero si el sujeto está subvertido, y el saber queda completamente cuestionado y fuera de lugar. Sí. Buenísimo. Bueno,
¿Cómo, Claudia? No, no está Que hablando. que eso es lo incómodo. Lo que estoy diciendo. Está bien, está bien. Bueno, siendo ya casi las 4 de la tarde, está bueno que llegamos hasta acá. El próximo encuentro, que sería el sábado 24 de junio a las 14 horas, seguiríamos con la del 12 de mayo a cargo de Martín Lanzi, ¿les parece? Sí. Obviamente, como estamos viendo, no es sin la anterior y la que sigue. Las lecturas van a ser como encadenadas, me parece. Siempre podemos retomar porque me parece que va a ir ajustándose algunas cuestiones en las próximas, ¿no? ¿No le quieren dar una vuelta más? Hay una pregunta de alguien que viene, no sé, de Denis, que dice, me llamó la atención el tema de la incomodidad a la hora del pago. ¿Qué es lo que le genera incomodidad? Denis, hay dos cuestiones. Por un lado, hay cuestiones de la vida cotidiana en este país que hace que los analistas tengamos que aumentar a cada rato y siempre con la incomodidad y la incerteza de que el otro lado diga, y sí, está bien, que va a ser inflación, o digan, no puedo pagar esto, simplemente no lo puedo pagar. ¿Es incómodo? Es incómodo. Si esto se incluye dentro de la dinámica de la transferencia, lo vamos a poder manejar lo más cómodo posible. La cuestión de la incomodidad o la comodidad tiene que ver, me parece, con ese lugar que plantea de manera ambigua Lacan en dos lugares distintos, en relación a la posibilidad del discurso como analista. Y ese lugar de digamos, que está activo, pero que uno no representa, uno se pone en ese lugar, insisto, dentro del ámbito de la transferencia. Ahí puede pensarse como comodidad, pero también es un lugar sumamente incómodo. Igual eso va para cada uno. Con respecto al tema del pago, bueno, Denis, esto es un quilombo, así que qué sé yo. Yo le di algo más a Denis y a nosotros. Respecto del pago quiere decir el que paga, Gerardo. Está la incomodidad del que paga y está la incomodidad del que cobra. Sí, y son dos incomodidades diferentes. Son dos cuestiones diferentes. Pero uno que comentó los honorarios y es incómodo. Sí, no, pero me parece que lo que Claudio está haciendo hincapié es del lado nuestro, quizás hay una incomodidad y será para que cada uno lo revise y lo piense más allá de este tiempo difícil de la economía en cobrar, pero la incomodidad del pago que presentan algunos es algo a trabajar. No sé, sí, Fer. Sí, una cosita muy sencilla. Ahí Denis preguntaba, dice, bueno, me quedé con ganas de saber sobre el que rompía los celulares. A ver, sin dar detalles puntuales, de lo que se trata acá, Denis, es de lo siguiente, que algo que parece casualidad de lo cual insiste sin diferencia, tratar de ubicar, bueno, que ahí quien habla está implicado. Es decir, no lo sabe, pero en eso que le pasa, que le sucede, que se le rompe el celular y que eso imposibilita que algo suceda, bueno, de eso está implicado, ¿no? Es decir, que no es azarosamente, que no es por casualidad. Un paciente puede perder el colectivo una vez y llegar media hora tarde o no llegar. Ahora, si todas las sesiones pierde el colectivo, bueno, ahí hay un sujeto del cual no sabe nada de su posición, pero que hay que empezar a descubrirlo, ¿no? Por eso, ese es el punto, ese es el sujeto. Lo que está excluido, pero tiene una posición de cual está excluido y de eso hay efectos. Y de todos modos, Daniela o Denise, no sé cómo se llama, lo pregunta desde su iPhone. Lo pregunta por la rotura del celular, claro, desde su iPhone. Bueno. Si quieren, podemos volver a trabajar algunos puntos de esta clase para el próximo encuentro y después
pulimos algo más. A ver, podemos ver lo que quedó en tintero, pero yo comenzaría con la siguiente por Martín. Y en todo caso, en el comentario de la siguiente retomamos cuestiones que están planteadas, porque de hecho la cuestión del pago o del celular roto o de que no te ande a vos la computadora, el lugar del azar en análisis no tiene mucho lugar en esta clase que vimos hoy. No digo que no, en análisis es fundamental. Es una cuestión fundamental, lo decía Gerardo, es la irrupción de lo real en la sesión analítica, es fundamental. Está ligado a la repetición y al modo en que entendemos eso. Pero vayamos, el encadenamiento para mí es cómo nos encadenamos al texto. De qué manera nos limitamos, si es un límite, o es también la posibilidad que tenemos de abrir el texto, ¿no? En lo que el texto nos permite. Si hay cuestiones que quedan en el tintero, las vemos, pero yo comenzaría con la siguiente, que también es muy rica la sesión siguiente. Martín, si estás dispuesto, seguimos. Y en todo caso, seguimos la conversación de lo que surja, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Dale, bueno. Un abrazo y que tengan buen fin de semana. Lo que quieran. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bienvenida a La Plata también, haciendo honor a honorarios y todo. Después, bueno, Patricia García Amarante, ¿no? Sí. Sí. Después yo. Sí, Patricia. Tenemos un pacto, Patricia, ¿no? ¿Tenemos un pacto? Un pacto, sí. Seguías vos después de Martín. Un abrazo. Ah, está bien. Gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Bueno.